con mi esposa Datse seguimos recorriendo el otro lado del mapa y te pedimos que nos acompañes para sentir el mundo, que cada viaje sea una emoción compartida. Explorar juntos lo cambia todo. A poco más de 100 kilómetros de Buenos Aires, Chascomús se ofrece como una pausa. No irrumpe, pero aparece. La ciudad se abre paso entre el verde de la pampa y el espejo calmo de su laguna. Y en ese encuentro, construye una identidad que mezcla silencio, memoria y una forma de vida que parece resistirse al apuro. Chascomús no busca deslumbrar, pero invita a quedarse. Fundada el 30 de mayo de 1779 como Fortín San Juan Bautista, Chascomús nació del borde mismo de la frontera colonial. Fue defensa, fue avanzada militar y fue línea de contacto entre el mundo criollo y los pueblos originarios. De aquel origen áspero queda algo más que un dato histórico. Queda una ciudad que creció con la idea del orden que se impone en el tiempo. Durante el siglo XIX, Chascomús dejó de ser solo fortín para convertirse en nodo comercial y político. El río Salado, la ganadería y las rutas de la campaña bonaerense la integraron al proyecto nacional. Las guerras civiles, las tensiones entre unitarios y federales y los vaivenes del país también pasaron por aquí, no como ruido, sino como una huella imborrable. Hoy la laguna de Chascomús es el corazón que marca el pulso urbano. Amplia, abierta, casi horizontal hasta confundirse con el cielo, es escenario de pesca, deportes náuticos y caminatas lentas. La costanera no está pensada para correr, está hecha para mirar, para sentarse, para dejar que el agua haga su trabajo silencioso. El recorrido turístico combina naturaleza e historia en Chascomús. El Museo Pampeano, la Capilla de los Negros, el Parque de los Libres del Sur y los restos del Fuerte San Juan Bautista constituyen un relato donde la Argentina rural, criolla y política conviven sin maquillaje. Chascomús no edita su pasado, lo muestra tal como fue. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí, y sería bueno saber si lo estamos logrando. Viajar es abrir el corazón a lo desconocido y permitir que el mundo nos hable. Somos una comunidad que se mueve por emoción, por curiosidad, y por eso en este canal caminamos juntos, para que cada paso compartido se sienta más profundo. Viajar no es solo cambiar de lugar, es cambiar la forma en que miramos el mundo, y en este canal lo estamos haciendo contigo, para que veas con tus propios ojos la belleza que nadie mira, para interpretar con tu conocimiento cómo cambian las vidas. Cada destino es una excusa para aprender, sorprendernos y seguir explorando, porque cada ciudad guarda un secreto y cada persona tiene
una verdad desconocida. Viajar hasta Chascomús es sencillo y accesible. Desde Buenos Aires, el trayecto ronda las 2 horas en autopista y un poco más en tren o en micro. Para una escapada de 2 días, el presupuesto es amable. Hay alojamientos económicos y también opciones más cómodas frente a la laguna. Comer bien no es un lujo y pasear casi nunca cuesta dinero. Pero el verdadero valor de Chascomús no entra en ninguna cuenta de dinero. Está en la luz del atardecer, reflejado en las aguas de su laguna. Está en el sonido del viento sobre los juncos y en la sensación de que por fin un país tan complejo como la Argentina puede ser simple. Chascomús no se visita para tacharlo de una lista. Se va para recordar que existe otra velocidad, que hay ciudades donde la Argentina todavía respira despacio y que a veces basta una laguna y unos pocos kilómetros de Buenos Aires para entenderlo todo. Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida.
Viajar es hipervivir y esperamos que te haya gustado este breve video. Si así fue, te pedimos que nos ayudes, suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.